Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en este video vamos a hablar acerca de Excel y conectarlo con un motor de base de datos. Es importante resaltar que cuando nosotros empezamos a trabajar con Excel y empezamos a trabajar con grandes volúmenes de información, Excel ya guarda un comportamiento un poco tedioso de gestionar los datos. Y es por ello que es importante entender la forma de conectar para poder gestionar grandes volúmenes de información. Recordar que Excel solamente nos permite gestionar 1 millón de filas, pero también nos damos cuenta que gestionar ese volumen en hojas de cálculo no es una funcionalidad del todo correcta. Así que vamos a conectar Excel con un motor de base de datos, que es SQL Server, y también vamos a gestionar los datos ya a través de Power Pivot para poder mostrarlos en Excel a través de tablas dinámicas, utilizando ya cálculos DAX y teniendo toda la interfaz de Excel para poder gestionar el indicador que muchas veces nosotros necesitamos. Así que vamos a ello y espero que este video sea de tu agrado. Bien, ya aquí dentro de Excel vamos a trabajar en la pestaña de datos y sobre la pestaña de datos vamos a ir a trabajar en el grupo obtener y transformar los datos. Dentro de este grupo nosotros vamos a darnos cuenta que podemos conectarnos a un archivo de texto, a una página web, a una tabla o rango, desde una imagen, fuentes, alguna fuente reciente que nosotros hayamos tenido o alguna conexión reciente también. Pero vamos a ir a la opción de obtener datos. Y aquí nosotros podemos elegir trabajar con un libro de Excel, con un archivo de texto, con algún XML, JSON, algún PDF también, o poder conectarnos dentro de una carpeta. ¿Ok? Ahora, acá es importante resaltar que vamos a trabajar con una conexión hacia un motor de base de datos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos darnos cuenta de que Excel solamente nos permite trabajar con 1 millón de filas. Pero también es importante resaltar que cuando ya empezamos a trabajar con ese gran volumen de información dentro de una hoja de cálculo, pues las fórmulas que nosotros podríamos utilizar pues se vuelve un poco inconsistente, ¿no? Y genera tal vez errores en el proceso de cálculos o demora al momento de abrir un informe de Excel. Entonces vamos a ir a obtener datos y a conectar a Excel un motor de base de datos, ¿no? Con una base de datos dentro de SQL. Entonces, es importante resaltar que también nosotros, al momento de realizar una conexión como esta, miren por aquí, tenemos la opción de poder colocar el nombre de un servidor, colocar el nombre de una base de datos y también trabajar con una consulta. Nosotros podríamos colocar una consulta y traer la data de manera directa hacia la parte de Excel. ¿Ok? Entonces, hay varias opciones de poder gestionar estos volúmenes de información y sobre todo de cómo traerlos. Incluso podríamos utilizar el complemento de parte de Power Query para poder transformar y optimizar aún más la data con la que nosotros podamos trabajar. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a la parte de SQL. Vamos a ir por aquí, a SQL Server. Yo por aquí ya tengo una consulta, ¿no? Que me genera el monto de venta por categoría. Y vamos a trabajar con la base de datos con TOS. Entonces, ¿qué me devuelve esta consulta? Esta consulta, por ejemplo, me devuelve el monto de venta por categoría. ¿Ok? Nosotros podríamos traer data desde un motor de base de datos a través de una consulta, sí. ¿Podríamos traer data desde un motor de base de datos a través de una vista? También. O de lo contrario, nosotros podríamos trabajar un modelo de datos dentro de un motor de base de datos, como SQL Server, y poder traer toda la información ya estructurada con el fin de poder trabajar y mostrar los datos a través de una tabla dinámica y con cálculos DAX en la parte de Excel. Entonces, existen diferentes formas de poder gestionar grandes volúmenes de información y poder mostrarlos de una manera óptima a través de un libro de Excel. Es importante resaltar también que cuando hacemos este tipo de conexión, el proceso de consulta se hace sobre el recurso del motor de base de datos. Es importante resaltar que
la capacidad de cómputo también debería ser óptima porque solemos tener muchos usuarios conectados hacia el motor de base de datos. Así que vamos a evaluar, por ejemplo, la forma de llevar esta consulta hacia un libro de Excel. ¿Ok? Entonces, miren, esta consulta por aquí, por ejemplo, nos muestra el monto de venta por categoría. Nosotros podríamos copiar la consulta, abrir Excel y colocarla en la instrucción SQL. Podríamos pegarla y podríamos colocar el nombre del servidor. Vamos a ir por aquí. Vamos a evaluar el nombre del servidor. Vamos a colocar el nombre del servidor y vamos a colocar el nombre de la base de datos. Vamos a ir acá. La base de datos se llama Contoso. Y vamos a colocarlo por aquí. Entonces vamos a decirle aceptar. Le picamos en aceptar y cuando nosotros le picamos en aceptar nos pide las credenciales. En este caso voy a trabajar con las credenciales actuales ya que es un servicio que tengo de manera local, pero luego vamos a hacer una práctica ya conectándonos a una base de datos en la nube donde sí vamos a colocarle un usuario y una contraseña. Vamos a picarle en la opción de conectar. Aceptamos. Y de esta manera me reconoce la estructura de la consulta que nosotros vamos a llevar a Excel. Y aquí hay un dato importante. Por ejemplo, la opción de cargar, de transformar o de cancelar. Dentro de la opción de cargar, nosotros tenemos una opción llamada cargar en. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos llevar la información hacia Power Pivot para poder gestionar un modelo y poder crear cálculos DAX y mostrarlos en Excel a través de una tabla dinámica. Por ejemplo, yo le voy a picar en la opción de cargar en y aquí me apertura una opción de importar datos. Nosotros vamos a crear la opción de crear únicamente la conexión y luego vamos a ir a la opción de agregar estos datos al modelo de datos. ¿Ok? Le vamos a decir aceptar y de esta manera se empieza a importar el dato no hacia Excel de manera directa, sino se empieza a importar el dato hacia la parte de un modelo de datos. Vamos a picarle aquí, administrar modelo de datos, y de esta manera nosotros tenemos una pequeña tablita con el monto de venta por categoría. Entonces, ese es un primer pasito con el cual nosotros podemos llevar data desde un motor de base de datos hacia Excel a través de Power Pivot. Vamos a ir, por ejemplo, a la vista de diagrama y por aquí nosotros tenemos ya la estructura de la tabla con la cual vamos a trabajar. Le picamos en vista y tenemos el monto de venta y el nombre de la categoría. Esta información nosotros podríamos mostrarla a través de una tabla dinámica. Por ejemplo, le decimos tabla dinámica, la opción de tabla dinámica, nueva hoja de cálculo, le podríamos decir hoja de cálculo existente. Aceptamos y ya tenemos aquí en la parte de campos los campos de nuestra consulta. Podríamos arrastrar el nombre de la categoría y podríamos arrastrar el monto de venta. De esta manera ya estamos gestionando los datos de una forma diferente. Pero aquí, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta de que la información es pequeña, así que también no habría ningún problema de poder llevarla de manera directa hacia un libro de Excel. Ahora, ¿qué sucede cuando ya nosotros nos conectamos hacia un modelo de datos y poder gestionar esta información ya de una forma diferente? Así que vamos a evaluar también esa opción. Vamos a ir a la parte de obtener datos de una base de datos y desde una base de datos de SQL Server. Le picamos aquí. Vamos a seleccionar el nombre del servidor que está por aquí. Vamos a darle visualizar. Vamos a colocar el nombre del servidor y podríamos darle en aceptar para poder evaluar las diferentes bases con las cuales nosotros podríamos trabajar también. Vamos a aceptar y de esta manera nos muestran las diferentes bases que nosotros tenemos en nuestro motor de base de datos. Como pueden darse cuenta, tenemos varias bases con las cuales he ido realizando algunos ejercicios. Entonces, vamos a ir a la parte de Excel, por aquí,
Y vamos a decirle, por ejemplo, que vamos a trabajar con la tabla o con la base de datos con dos. Vamos a decirle seleccionar varios elementos y vamos a seleccionar, por ejemplo, el canal, la tabla calendario, que es la fecha, la geografía, el producto, la categoría de productos, la subcategoría, la tabla transaccional de ventas y por aquí vamos a trabajar, por ejemplo, la tabla de tiendas. Entonces, ya aquí nosotros, por ejemplo, nos estamos conectando hacia un modelo de datos estructurado en un motor de base de datos y que lo vamos a relacionar con la parte de Power Pivot y mostrarlo hacia Excel a través de tablas dinámicas. Ahora, este modelo sí tiene un gran volumen de información, supera los 2 millones de filas y es precisamente el modelo adecuado para este ejercicio, por el volumen de información que se tiene, ¿ok? Y acá igual, vamos a picarle en cargar y le vamos a decir cargar en. Vamos a crear la conexión y agregar datos al modelo de datos. Le picamos en aceptar y de esta manera se empiezan a cargar los datos hacia la parte de Power Pivot para poder nosotros gestionar la información desde ahí y crear sobre todo cálculos DAX para poder mostrar los datos ya de una manera correcta dentro de Excel. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo aquí, la tabla de ventas ya gestiona más de 2 millones de filas. Entonces, trabajar con ese volumen de información en una hoja de cálculo, pues no sería del todo óptimo porque podemos ya darnos cuenta de que hemos superado la cantidad de filas que nos permite trabajar un libro de Excel. Así que lo vamos a gestionar ya con la parte de Power Pivot, que es un complemento que ya viene con la parte de Excel, así como Power Query. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a la parte del modelo de datos, administrar modelo de datos, y aquí nosotros ya podemos ver las diferentes tablas que hemos cargado hacia el modelo de Power Pivot. Tenemos una tablita, consulta 1, que la voy a quitar porque era básicamente el poder mostrar, traer los datos a través de una consulta. Vamos a ir por aquí en consulta 1, que es la data que hemos traído inicialmente, le vamos a dar un clic derecho y le vamos a decir eliminar. Le picamos en eliminar, le decimos eliminar y de esta manera se va a quitar esa tablita. Nos regresamos hacia nuestro modelo de datos y acá es importante que nosotros empecemos a relacionar las diferentes tablas, esto con el fin de poder gestionar ese volumen de información que hemos traído desde un motor de base de datos. Entonces vamos a ubicar, por ejemplo, por aquí la tabla de ventas, ¿no? Que es una tabla transaccional. Vamos a ubicar por aquí la tabla de tiendas, ¿cierto? Tenemos la tabla de tiendas, tenemos por aquí el producto, ¿no? La tabla de productos, tenemos por aquí la tabla de subcategorías y la tabla de categorías. Tenemos la tabla de fechas, vamos a ir ordenando un poquito, y tenemos nuestra tablita de canal, ¿ok? Entonces vamos a relacionar las diferentes tablas con el fin de poder evaluar nuestro modelo de datos que hemos conectado desde un motor de base de datos. Entonces, por aquí, por ejemplo, vamos a identificar cuáles son los campos de relación. Aquí sí es importante conocer también el tema de modelamiento de datos. Por ejemplo, en la tabla de productos tengo un campo llamado Product Key y en la tabla de ventas también existe un campo llamado Product Key. Es importante también conocer los conceptos que guarda el comportamiento de modelamiento de datos. Entonces, selecciono el campo Product Key y lo voy a arrastrar hacia el campo Product Key de mi tabla Productos. Entonces, ya estoy relacionando mi tabla de productos con mi tabla de ventas. Vamos a ir por acá. Ahora vamos a evaluar la tabla de subcategorías. Vamos a ubicar el campo Product Subcategory Key en la tabla de productos y vamos a llevarlo hacia el campo Product Subcategory Key de mi tabla subcategorías. Lo selecciono y lo
arrastro. De esta manera ya estamos relacionando nuestra tablita de productos con subcategoría de productos. Y por último, vamos a relacionar también la categoría de productos con la subcategoría. De esa manera, nosotros nos vamos dando cuenta de que ya existe una jerarquía, ¿cierto? La categoría, tenemos la subcategoría, los productos y la transaccionabilidad de los mismos, ¿ok? Entonces tenemos la categoría de productos y por aquí vamos a evaluar también el campo Product Category Key y vamos a arrastrarlos. Product Category Key con Product Category Key. De esta manera ya tenemos nuestra relación ya estructurada con el fin de poder mostrar los datos de una manera correcta. Tenemos por aquí en la tabla canal el campo Channel Key y vamos a evaluar por aquí en la tabla transaccional también el campo Channel Key. Selecciono y arrastro. El campo fecha de la tabla calendario vamos a relacionarlo con el campo Day Key. Selecciono fecha, lo arrastro y lo selecciono acá. De la misma manera con geografía. Geografía va a relacionarse, por ejemplo, con nuestra tabla de tiendas. Selecciono el Geography Key y voy a buscar en mi tablita de tiendas también el campo Geography Key. Lo selecciono, lo arrastro y lo superpongo. De esta manera ya estamos relacionando la tabla de geografías con la tabla de tiendas. Básicamente la interpretación aquí se puede dar que dentro de un país existen varias tiendas, ¿no? Es básicamente la estructura o la jerarquía con la cual nosotros podríamos trabajar. Podríamos también seleccionar la tabla o el campo Store Key y lo vamos a llevar hacia el campo Store Key de la tabla transaccional. Selecciono Store Key y lo llevo hacia el campo Store Key de nuestra tabla de ventas. Y de esta manera ya nosotros hemos podido construir un modelo en la parte de Power Pivot. Y aquí lo importante es que nosotros podamos mostrar la información a través de tablas dinámicas en Excel. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta y analizamos la tabla transaccional, la tabla de ventas, Sales, esta tablita supera el 1.000.000 de filas. Y gestionar este volumen de información dentro de un libro de Excel, pues ya podemos darnos cuenta que no es del todo consistente. Entonces, vamos a decirle tabla dinámica y le vamos a decir por aquí tabla dinámica. De esta manera, vamos a mostrar los datos de acuerdo al modelo que hemos estructurado en la parte de Excel. Le picamos aquí. Vamos a darle nueva hoja de cálculo. Aceptamos. Y por aquí ya tenemos la tabla dinámica. Nos vamos por aquí, por ejemplo, a la parte de nuestros campos. Y aquí nosotros vemos todo el modelo de datos que hemos estructurado, que hemos traído desde la parte de nuestro motor de base de datos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros necesitáramos identificar el monto de venta de acuerdo a una categoría o a una subcategoría? Ya acá nosotros tenemos toda la estructura de Excel para poder gestionar los datos de una manera más óptima. Por ejemplo, vamos a evaluar por aquí la categoría y vamos a buscar el campo nombre de categoría. Lo selecciono, lo arrastro a filas y luego me voy al campo o a la tabla Sales y selecciono el campo, por ejemplo, ¿dónde está? Sales Amount. Aquí está. Este campo representa el monto de venta. Entonces yo lo arrastro y lo coloco por aquí. De esta manera nosotros ya tenemos el monto de venta. Podríamos darle un formato también, si esa fuera la necesidad, ¿no? Es una opción. Y tenemos el monto de venta por categoría. Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos agregarle un filtro de año. Podríamos ir a la opción de Date, arrastrar el año, colocarlo en filtros, por ejemplo, y seleccionar por aquí el año 2019. Selecciono el año 2019 y podemos identificar que los datos han cambiado. Si nosotros necesitáramos, por ejemplo, agregar
los meses e identificar el monto de venta por mes, también nosotros por aquí podríamos ir a nuestra tablita de fechas y poder agregar, por ejemplo, el mes en la parte de columnas. Y tenemos esta estructura de trabajo. Aquí, por ejemplo, podemos notar que los meses no están del todo ordenados. Tenemos dos opciones en realidad. La primera es arrastrar y darle el orden que nosotros creemos correcto. O de lo contrario, también podríamos regresarnos a Power Pivot, irnos a la tabla de fechas, seleccionar, por ejemplo, el nombre del mes, que es el campo que está dentro de las columnas en la tabla dinámica, y decirle que vamos a ordenar este campo en función a otro. Aquí en la parte superior tenemos ordenar por columna. ¿Qué significa esta opción? Que esta opción nos va a permitir ordenar este mes o este campo llamado mes en función a otra columna. Vamos a picarle en ordenar por columna y nos va a permitir elegir una columna. Vamos a decirle, por ejemplo, número mes. Vamos a ordenar esta columna mes en función a la columna número mes. Vamos a picarle en aceptar y nos vamos a regresar a la parte de nuestras tablas dinámicas. Y aquí, por ejemplo, ya podemos notar un orden correcto en la estructura de los meses. Ya podríamos evaluar, por ejemplo, por aquí la venta del año 2019 de acuerdo a una categoría por cada mes. Si nosotros tal vez necesitamos agregar la subcategoría, también podríamos hacerlo sin ningún problema. Podríamos ir, por ejemplo, a la parte de nuestra tablita de Product Subcategory y poder evaluar por aquí el nombre de la subcategoría. Y simplemente lo que nos quedaría, por ejemplo, es arrastrar el dato y lo colocamos aquí. Y de esta manera ya nosotros estamos evaluando el monto de venta por cada subcategoría. Ya cuando nosotros tenemos este dinamismo de trabajo, el comportamiento de los datos ya está cambiando, porque la gestión propiamente del dato ya es diferente. Nosotros podríamos darle un poco de formato en la parte de diseño y podríamos decirle mostrar en formato tabular de esta manera. Bajarle un poquito el tamaño de la letra y también el zoom. Y por aquí, por ejemplo, podríamos también aplicarle el formato, quitarle los decimales y dejarlo de esta manera. Entonces, esta, por ejemplo, es otra opción de poder gestionar los datos. Pero aquí también existe un dato importante a resaltar con el fin de poder nosotros resaltar de una mejor manera. ¿Qué cosa? El tema de los valores o el tema de los cálculos DAX. Cómo nosotros podríamos gestionar de una forma más óptima el tiempo de respuesta para poder evaluar los datos. Entonces, ya nosotros deberíamos de irnos a la parte de nuestro modelo, por aquí, y poder ubicarnos en la tabla transaccional y empezar a crear cálculos DAX con el fin de poder nosotros establecer ya un comportamiento diferente al momento de mostrar los datos. ¿Ok? Entonces, vamos a evaluar ello ahora. Como nosotros podemos darnos cuenta, venimos trabajando y arrastrando solamente campos de manera implícita hacia nuestra tabla dinámica. Acá es importante resaltar que cuando trabajamos bajo este escenario y con un gran volumen de información, es correcto que nosotros vayamos a crear cálculos DAX. ¿Ok? ¿Dónde se crean? Vamos a crearlos en Power Pivot. Para ello vamos a ir aquí a la vista de modelo y administrar modelo de datos. En esta opción, sobre la tablita de ventas, nosotros podríamos evaluar, por ejemplo, el campo que nosotros necesitamos totalizar, como por ejemplo el campo Sales Amount, ya que este campo es el campo que hemos arrastrado hacia nuestra tabla dinámica. Entonces, vamos a totalizar el campo Sales Amount. Podríamos posicionarnos por aquí, en una celdita, y le vamos a decir, por ejemplo, ventas, 2 puntos, igual, y vamos a utilizar la función sum o la función suma. Aquí es importante resaltar que los cálculos están todos en inglés o las funciones están todos en inglés. ¿Cuál es la estructura de esta sintaxis?
La función suma nos pide una columna. La columna es el campo Sales Amount de la tabla ventas. Entonces, ese es el campo que nosotros necesitamos totalizar. Lo confirmo y de esta manera nosotros tenemos una función DAX ya creada. ¿Cómo muestro esta función en la parte de las tablas dinámicas? Vamos a ir a nuestra tablita dinámica y vamos a ubicarnos en la tablita de ventas, aquí donde hemos creado el cálculo DAX. Bajamos y aquí se encuentra la función ventas, que es la que totaliza el campo Sales Amount. Yo voy a quitar este campo que hemos agregado y voy a agregar, por ejemplo, por aquí el cálculo DAX que hemos creado. Lo selecciono, lo arrastro y lo suelto. De esta manera ya nosotros tenemos un comportamiento, podríamos interpretarlo como similar, pero el tiempo de respuesta es más óptimo, porque no trabajamos con un campo, sino trabajamos con una función o un cálculo DAX, donde el tiempo de respuesta es más rápido y es óptimo para trabajar estos grandes volúmenes de información. ¿Ok? Entonces, en resumen, básicamente hemos conectado Excel con un motor de base de datos, donde también es importante saber que las tablas dentro del motor de base de datos deben de estar indexadas de manera correcta, deben de estar optimizadas, particionadas de manera correcta, y los recursos propiamente del servidor también deben de ser óptimos para ejecutar este tipo de consultas. Ante alguna modificación dentro del motor de base de datos, nosotros solamente nos quedaría ir a la opción de actualizar y actualizar todo, esto con el fin de refrescar los datos si es que hubiera existido alguna modificación dentro del motor de base de datos. ¿Ok? Esta es una opción de poder trabajar. También podríamos conectar con cualquier otro informe, puede ser un archivo de texto, puede ser un libro de Excel o una carpeta, o conectarnos a la parte cloud de Microsoft para poder también traer los datos hacia la parte de Excel y mostrarlos de esta manera en tablas dinámicas. Es importante que nosotros conozcamos este tipo de opciones cuando ya empezamos a trabajar con grandes volúmenes de información. De cierta manera, es un proceso óptimo para gestionar esos grandes volúmenes de información. ¿Ok? Entonces, espero que este video les sea de utilidad y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Chao, chao amigos.